como alguna... Gracias, Juan Sebastián, por poner a grabar la sesión. Antes de comenzar, me gustaría darles algunas recomendaciones sobre el espacio. Este espacio está programado para durar aproximadamente una hora. Vamos a tener una pequeña presentación de aproximadamente 20 minutos acerca de la convocatoria. Y luego entonces abrimos el espacio a preguntas y respuestas. Ustedes en esta sala de Zoom van a ver que tenemos unos botones en la parte inferior. Aquí hay tres que son muy importantes para nosotros. El de participantes, donde ustedes pues, pueden ver quiénes están presentes en el espacio. El del chat para que nos compartan sus reacciones sobre lo que presentamos. Y el más importante es este de preguntas y respuestas. Les agradecemos si las preguntas que ustedes tienen nos las pueden compartir a través de ese botón para nosotros poder gestionar las respuestas y si de pronto hay alguna pregunta que no podamos responder en este espacio para poder tenerla documentada y poderles llevar la respuesta después a la persona que nos hace la solicitud. ¿Listo? Entonces les recomiendo mucho sus preguntas, ya saben, a través de ese botón de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior. Y lo mismo, si de pronto en algún momento alguien desea a preguntar usando el micrófono. Ahí encontrará un botón para solicitar o levanta la mano y nosotros le habilitamos el micrófono para participar. ¿Listo? Entonces, dicho eso, vamos con la siguiente diapositiva y arrancamos con la presentación. Entonces, para todos y pues para comenzar, el programa BID es el programa de información sobre biodiversidad para el desarrollo. Aquí importante no relacionarlo con el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque coincidencialmente tienen las mismas siglas, pero son cosas diferentes. Entonces, esa es como una de las primeras cosas. Y este programa BID es un programa que es financiado por la Unión Europea, pero que es liderado por GIVIF. Entonces, este programa surge como una ayuda a los países en desarrollo para que puedan comenzar a movilizar más datos e información sobre biodiversidad para responder preguntas a los tomadores de decisiones o que ayuden a la construcción de políticas y que faciliten el uso de los datos también en la investigación. Entonces, este programa surge como con esta iniciativa. Creo que la primera iniciativa surgió como hacia el 2015, si no estoy mal, si no Leo me corrige, pero pues ha tenido diferentes fases a través del tiempo y pues ya llegó el momento del 2025 con esta nueva propuesta, esta convocatoria que se abre para Latinoamérica y el Caribe, que tiene una fecha de cierre para estos concept notes el 27 de mayo. Y aquí ustedes ven este QR, si lo escanean, pueden ingresar a la página de la convocatoria y si no, ya en un momento les comparto el link de la convocatoria aquí por el chat. Permítanme un segundo y de una vez la dejo aquí para todos. Aquí está. Para que la puedan tener a la mano. Mucho de lo que les vamos a contar pues está en esa convocatoria. Inicialmente, pues para los que quizás todavía no han aterrizado en estos documentos, pues les contamos un poco de qué se trata y ya. Siguiente, Leo, por favor. Entonces, para arrancar, como les comentaba, la idea es que nos postulemos. De aquí tenemos plazo hasta el 27 de mayo, tenemos 20 días más o menos para poder subir notas conceptuales. Estas notas conceptuales son más, y ahorita Leonardo nos contará con más detalle en una plataforma donde se tienen que subir las propuestas, pero digamos que estas notas son como una descripción del proyecto que se va a presentar. Todavía no incluye temas profundos acerca del desglose de presupuestos o cosas por el estilo. Entonces, digamos que todavía estamos a tiempo para organizar nuestras ideas respecto a la propuesta, si estamos en ese proceso. Estas propuestas van a pasar por un proceso de selección y evaluación y recuerden que la financiación va hasta los 60.000 euros, dependiendo de la categoría que elijan, que ya ahorita les vamos a contar. Algo muy importante que vamos a ver en esta slide son los criterios de selección, ¿sí? Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener muy presente. El primer requisito es que esto aplica para personas jurídicas, o sea, organizaciones que están legalmente constituidas y registradas, ¿sí? No para personas naturales, es un requisito de la convocatoria y que quizás está muy alineado a los principios de GIF, que como ustedes saben, nosotros desde el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, pues recibimos datos y publicamos datos que representan a organizaciones, ¿sí? Y no a personas naturales. Ese es como uno de los lineamientos dentro del modelo de publicación que se tienen en el CIF Colombia y GIBIF. Entonces, es como muy similar para que lo tengan en cuenta. Los proyectos pues tienen que estar alineados hoy con los objetivos de la convocatoria, que ahorita les vamos a contar cuáles son. Es importante que estas actividades o las actividades que se enmarquen en estos proyectos pues no sean sin ánimo de lucro.
Es decir, que pues se pueden financiar personal, se puede financiar este tipo de requerimientos de equipos y demás, pero no pues con la intención de tener un lucro específico del proyecto. Y algo también muy importante, sobre todo para estas personas que ya han participado en estos espacios de publicación de datos a través del CIP Colombia, es que siempre los datos cuando se publican se les asocia a una licencia. Esas licencias suelen venir desde, si quieres, desde eso, ahí. Esas licencias pueden ser una licencia Creative Commons, que es una licencia de uso abierto como CC0, y otras con un tipo de restricción, como CC BY, que es que se incluya la citación, pero cada vez que se use el conjunto de datos, se le dé reconocimiento al publicador. ¿Listo? Entonces, aquí es importante que en la convocatoria nos dicen que los conjuntos de datos que se van a publicar tienen que estar bajo estos dos tipos de licencia. O CC0, que es de dominio público, o CC BY, que es una licencia que involucra que cada vez que se citen los datos se cite específicamente o se le dé crédito al autor. Listo. Siguiente, Leo. Gracias. Listo. Entonces, como les decía, ¿cuáles son los objetivos de la convocatoria? Lo principal es hacer accesibles datos sobre biodiversidad a través de GIF. Entonces, el foco de este proyecto básicamente está en movilización de datos, que básicamente movilización es referirnos a publicar datos a través de GBIF. Aquí hay algo muy importante y es que pues para el caso de Colombia, pues Colombia tiene un nodo que es el CIP Colombia, que es el nodo de GBIF. Entonces todos los datos que se publican van a ser publicados a través del CIP Colombia para llegar a GBIF. Eso es algo que tenemos que tener muy presente también cuando pensemos en los tiempos de la publicación de los datos, porque ustedes saben que entonces tienen que enviarlos al CIP Colombia y el CIP Colombia hace un proceso y una gestión para que estos datos lleguen desde el nodo CIP hacia GBIF. ¿Listo? Entonces, esa es una de los objetivos, movilizar datos y que estos datos pues llenen vacíos de información y digamos que nos permitan satisfacer ciertas necesidades que hay a nivel regional de datos con los que se pueda llegar a tomar decisiones. Otro objetivo es mejorar la capacidad institucional. Entonces, por esto hay una, digamos que dentro de los proyectos se espera que también hayan iniciativas sobre mejoramiento de capacidades en cuanto a la gestión de publicación de datos, en cuanto a cómo organizar, estructurar los datos y cómo darle sostenimiento a este tipo de actividades en el tiempo. Entonces, lo que se busca también es que se mejoren las capacidades, ya sea de la institución o de las instituciones que se postulen si de pronto deciden realizar el proyecto entre varias organizaciones. Eh, Algo que resalto mucho y que me parece muy importante de esta convocatoria es que también está enfocada no solamente en publicar los datos, sino que también nosotros podamos dar indicios de cuál va a ser el uso y el potencial uso de esos datos que se comparten, ¿sí? Ya sea para apoyar la investigación o la toma de decisiones. Y por último, y más involucrado sobre todo pues con estos proyectos que involucran varias organizaciones, pues desarrollar y fortalecer asociaciones institucionales, ¿no? Que, digamos, podamos vincularnos tres, cuatro organizaciones a desarrollar un proyecto conjunto, porque pues eso también puede ampliar la capacidad que se tenga para darle sostenimiento al proyecto a través del tiempo. Entonces, esta convocatoria está planeada para ejecutarse en 24 meses. Digamos que ese tiempo de inicio y tiempo final, si ustedes ven ahorita que nos muestre Leonardo en la plataforma, pues es un tiempo que ya está fijo. Y digamos, el presupuesto al que se puede aplicar es de 30.000 euros en el caso de los proyectos que se apliquen como una única organización, porque esta convocatoria es institucional o multiinstitucional. Si aplican como una única organización, pueden aplicar hasta 30.000 euros. Y si aplican como varias organizaciones, o sea, a nivel multiinstitucional, pueden aplicar hasta los 60.000 euros. ¿Listo? Eso para tenerlo muy presente como en el objetivo y el alcance que tiene el presupuesto de la convocatoria. Listo, Leo. Entonces, ahora los dejo con Leo que nos va a seguir contando un poco más de este proceso. Bueno, buenas tardes a todos. Veo por ahí nombres conocidos de proyectos de fases anteriores del BI y algunos colegas. Y bueno, bienvenidos a todos los que están en este espacio. Mil gracias a Ricardo y al equipo coordinador del CIP Colombia por invitarme a este espacio para poder
aclararles un poco las dudas en esta nueva fase de la convocatoria del BID. Como decía Richie, yo soy soporte regional en este momento para el Pacífico, Latinoamérica y el Caribe, y la idea es que, así como acompañé la fase pasada del BID, pues en esta voy a estar acompañándolos. Yo no soy, para aclarar, yo no soy el evaluador de los proyectos, yo hago es un acompañamiento técnico para que los proyectos, digamos, puedan desarrollar sus actividades, que ya, digamos, algunas de ellas las mencionó Richie, que están principalmente encaminadas a la movilización de datos de biodiversidad. En esta diapositiva es básicamente contarles un poco, se sintetiza estas tres fases que tiene esta convocatoria del BID para el 2025. La primera fase, que es en la que estamos en este momento, se abrió el 8 de abril y va hasta el 27 de mayo. Es la presentación de estas notas conceptuales. Es la fase en la que nos encontramos actualmente, que es la recopilación y el envío de la propuesta general de cada uno de los proyectos que ustedes vayan a presentar. Eh, una vez, digamos, los proyectos aquí sean evaluados, esto recibe una evaluación por parte del secretariado de GIVIF, pero inicialmente por parte de un par de revisores que, digamos, son la revisión, para que lo sepan, se hace de forma cruzada, o sea, no hay personas en la región que hagan esa revisión. Esta fase del BID, y el BID es un programa que tiene impacto también, por ejemplo, en la región de África y en el Pacífico. Entonces lo que se hace es que los proyectos de Latinoamérica, por ejemplo, los revisan colegas del Pacífico o colegas de África, y asimismo colegas de Latinoamérica revisan, por ejemplo, proyectos del Pacífico o África, etcétera. Digamos que es de esta forma cruzada se hace la revisión. Una vez, digamos, estas propuestas, estas notas conceptuales pasen esta fase, los proyectos que pasen esa fase pues van a poder presentar ya una propuesta mucho más completa, donde van a elaborar y presentar la propuesta de forma detallada con las actividades específicas y cuáles son los entregables dentro de esa fase, y bueno, pues otros detalles que se piden. Esta presentación de propuestas completas será algo que se va a realizar alrededor del tercer trimestre de este año. Y finalmente, la revisión que se haga allí también, digamos, los proyectos que finalmente sean elegidos dentro de este full proposal, dentro de las propuestas completas, pues van a poder comenzar a ejecutar sus proyectos una vez sean seleccionados a partir del 1 de febrero del año siguiente hasta el 31 de enero de 2028. Como decía Ricardo, es importante que tengan estas fechas en mente para la planeación, digamos, de las actividades más adelante de sus proyectos, y que tengan en cuenta también que estas fechas en este programa del BID son bastante rígidas, o sea, aquí no hay como posibilidad de extensiones, y es importante que lo tengan claro, porque en algunos programas de financiación a veces se dan ciertos periodos de extensión, pero en este caso la Unión Europea es muy, digamos, firme en términos de los periodos de ejecución y entrega de productos. Entonces, para ahondar un poco más en esta primera fase, que es en la que nos encontramos y en la que seguramente ustedes tendrán preguntas alrededor de esta fase, pues es importante saber que hay unos pormenores allí. Vamos a entrar ahorita a la plataforma a mirar ustedes cómo hacen el registro, pero es importante que tengan en cuenta, digamos, de forma general, qué es lo que se les va a pedir. Se les va a pedir un título de la propuesta. Aquí, digamos, mi recomendación es que utilicen, pues, títulos llamativos, que sean interesantes, que inviten, digamos, a leerla y a entender mejor cómo cuál es el alcance de la propuesta. Todas las fechas de ejecución van a tener que establecerse del 1 de febrero de 2026 hasta el 31 de enero de 2028. Es posible que algunos proyectos cierren antes, digamos, por temas ya de ejecución cuando los proyectos sean seleccionados, pero para fines prácticos es mejor, digamos, dejar establecidas estas fechas para todos ellos. Un objetivo general con unos caracteres específicos que no se pueden superar para que sea, digamos, concreto y fácil leerlo. También tienen que describir los resultados que se esperan del proyecto, la información de la organización que lidera, sobre los socios también que pueden estar asociados al proyecto, la experiencia que tenga la organización en proyectos sobre manejo de datos de biodiversidad, una descripción general del proyecto, que es la que tiene 2000 caracteres. Pues aquí es, digamos, donde básicamente se mete toda la leña al fogón, y aquí se tiene que poner mucha fuerza, pues porque es la descripción básicamente de lo que se va a realizar.
cómo se espera que los datos sean usados, que eso es algo que ya Ricardo nos explicó arriba, que es bien importante, digamos, para saber cuál es el impacto de los datos que se van a mover. Y importante también que tengan en cuenta que dentro del presupuesto hay una contrapartida que la organización tiene que garantizar que no puede superar el 25%. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más. Entonces quiero mostrarles rápidamente aquí está el enlace de la plataforma de grants de GBIF. Ustedes lo pueden igual googlear y ahí les va a aparecer. Y si no, en la convocatoria que ya Ricardo les compartió el enlace, está también el link para que puedan entrar aquí a la plataforma. Entonces, yo aquí pues ya voy a entrar con la cuenta que tengo, pero ustedes si no tienen, entonces tienen que crear una cuenta aquí en el botón de abajo. Y una vez tengan las credenciales de la cuenta, pues aquí van a poder em, ingresar. Aquí a mí me aparecen dos selecciones, pero posiblemente a ustedes solo les aparezca uno. Es el perfil de la organización que va a subir la subvención. Y aquí en la parte izquierda, si están viendo mi pantalla, Ricardo, por favor, me confirma. Sí, ahí yo estoy viendo la pantalla. Ok, Creo que súper. Sí, en el chat señor. estaban diciendo que sí. Súper. Entonces, aquí en la parte izquierda van a encontrar en información una parte que dice Submit a Concept Note para subir o aplicar, digamos, al Concept Note. Y aquí está abierto pues el Bid Call for Proposals para que ustedes puedan agregar el Concept Note. Cuando le dan clic aquí, entonces se les van a cargar los campos. Pues aquí me va a abrir a mí mi perfil como consultor porque es el perfil con el que estoy inscrito en esta plataforma, pero pues a ustedes les aparecerá con la información que pongan en el registro de su organización. Eh, em, Aquí les da como algunas salvedades de cómo se utiliza la plataforma. Básicamente ustedes pueden, por ejemplo, comenzar a diligenciar el formulario y guardar en algún momento y continuar, digamos, si tienen que ir a hacer algo. Entonces pueden también salvar y cerrar la plataforma y una vez vuelvan a ingresar con sus datos, pues ahí va a quedar almacenada la información. Em, entonces, cuando ya, bueno, aquí están las fechas pues que nos dice que hasta el 27 de mayo se puede diligenciar este formato, importantísimo para las personas aquí en Latinoamérica que tengan en cuenta la hora. Esto es Central is Summertime en Europa, entonces esto viene siendo creo que como nuestras 5 de la tarde, más o menos en este momento. Entonces tengan en cuenta que no son las 23:59 de Colombia, sino em, de Europa, em, para subir la propuesta. Aquí comenzamos entonces a ver, les va a decir, les va a pedir aquí el título del proyecto. Aquí les va a decir, para esta fase, de pronto que vi algunas personas conectadas de fases anteriores. En la fase anterior del BID tuvimos unos proyectos que eran destinados a solamente movilización, otros a uso de datos y otros nacionales. Esta vez, digamos que la convocatoria se ha desarrollado de una manera un poquito diferente y para esta fase estamos recibiendo, como ustedes se han dado cuenta, propuestas institucionales y multiinstitucionales, como les comentó Ricardo. Entonces aquí pues yo definiré cuál es el proyecto que yo voy a subir institucional, a presentar, institucional o multiinstitucional. ¿De qué región? Pues Latinoamérica y el Caribe en este caso para Colombia. Aquí las fechas pues tendrán que ser las que les están diciendo aquí, 1 de febrero de 2026 a 31 de enero de 2028. Aquí está el campo, pues que es un campo abierto donde ustedes pueden comenzar. Él aquí les va restringiendo los campos de los caracteres que pueden utilizar para que sepan cuando ya han completado el total. Aquí los impactos de los resultados que se esperan a partir del proyecto. Aquí abajo, importante, pues que la persona que va a liderar ese proyecto es la que está cargando, digamos, la propuesta. Y posiblemente pues aparece generalmente aquí como el contacto primario. Aquí es el campo para que ustedes pongan cuál es la experiencia que tiene la organización en el manejo y liderazgo de movilización de datos en otros proyectos. Acá importante que ustedes vayan definiendo de una vez dentro de su proyecto cuáles van a ser esos partners o esos asociados al proyecto de otras organizaciones. Aquí los pueden ir poniendo uno a uno si hay otras instituciones asociadas con el nombre de contacto de la persona de esa institución, cuál es el rol que va a tener, a qué país pertenece
y bueno, esos acuerdos también es importante que se vayan como planeando de una vez. Aquí es la parte, digamos, una parte muy relevante que es básicamente la explicación del proyecto, la descripción del proyecto. Aquí les explica, digamos, cuáles son lo que tiene que cubrir, los aspectos claves que se cubren. Em, y aquí, ¿cuál es el uso que se espera para esos datos que se van a mover desde el proyecto? Aquí en actividades y entregables, pues acá ustedes pueden darle clic y se va a ir agregando cuáles son las actividades que ustedes esperan cumplir para esa fecha. Pues para una fecha específica, ¿qué actividad, digamos, tienen asociada? Y aquí ya viene la parte de el presupuesto. Entonces, dentro de lo que ustedes están solicitando, pues como Ricardo ya les comentaba, para proyectos institucionales son hasta 30.000 euros, para proyectos multiinstitucionales van a ser hasta 60.000 y acá tienen que definir cuál va a ser el porcentaje o la cantidad, perdón, en euros del co-funding o la cofinanciación que va a entregar la institución. Y es importante ahí resaltar que esa cofinanciación pues eso lo dice también en los lineamientos de la propuesta, pero básicamente va a ser generalmente el tiempo, digamos, de las personas que van a estar invirtiendo esfuerzo en el proyecto o equipos que tenga la organización disponibles para poder cumplir las metas del proyecto, etcétera. Y aquí, bueno, aquí pueden justamente explicar cuál es la contribución que se da dentro de ese valor del co-funding. Aquí hay unos documentos opcionales que ustedes pueden subir si quieren alguna carta que digamos consideren. Esto digamos que en esta fase no es tan relevante, que incluso les dice que pueden subir una carta del jefe de delegación o del administrador del nodo de GIF, que en este caso, como Ricardo comentaba, para el CIP Colombia es clave tenerlo claro que los datos salen a través del nodo de Colombia de GIF, que es el CIP Colombia. Pero para este caso no se necesita, o sea, para esta fase, perdón, del concept node, no se necesita subir esta carta. Y ahorita les vamos a explicar en qué fase se surte eso. Y bueno, aquí tiene que declarar la organización, confirmar que todas las actividades del proyecto no van a generar ninguna ganancia. Esto, digamos, amarrado a lo que Ricardo comentaba un poco de las licencias de uso. Todos los datos que se muevan aquí van a ser con licencias Creative Commons abiertas, CC0 o CC BY con atribución, pero no puede haber una licencia más restrictiva que, por ejemplo, manejan los nodos de GIF, que es la CC BY non-commercial, es como decir, mis datos no pueden ser comerciales. En este caso, esa licencia no se puede utilizar porque los datos que se mueven a través del programa BIT, pues esos proyectos eh, pues no pueden, digamos, definir que van a generar una ganancia y por eso aquí tienen que garantizar que van a utilizar alguna de estas dos licencias. Y listo, eso sería como para explorar, pues para mostrarles, digamos, lo que básicamente van a tener que diligenciar para llenar y subir el concept node. Cuando ustedes le dan salvar y guardar, salvar y cerrar, perdón, les va a aparecer después un botón que dice Submit. Submit Concept Note o Submit Documents, no sé, no recuerdo cómo dice, pero básicamente les va a decir que una vez ya está guardado, pues ya pueden subir la propuesta una vez hayan completado toda la información. Em, Devolviéndome a la presentación. ¿Sí se está viendo la presentación? De nuevo. No, no, estamos viendo todavía la pantalla. A ver, perdón, yo vuelvo a compartir. Estamos en el escritorio. Listo. Ahora sí. Gracias. Sí, Listo. Entonces, básicamente, eso que les mostré es lo que hay que llenar para esta fase de las notas conceptuales. Y bueno, ya ahorita pues vamos a abrir para que ustedes hagan más preguntas si tienen al respecto. La segunda fase, es decir, después del 27 de mayo, upa, después del 27 de mayo que se cierra esta fase, se hace la evaluación. Como les decía, pues ya GIF escribirá los proyectos que pasen a la segunda fase, que es la fase de la presentación de propuestas completas. Pero aquí creo que Richie para esta primera fase quería hacer resaltar algunas cosas muy puntuales respecto a estos tres criterios y actividades a incluir en la convocatoria.
Sí, gracias, Leo. Entonces, pues como ustedes ven en lo que nos permite la plataforma cargar, pues está la descripción de la actividad y si ustedes ven en ese enlace que les compartimos hace un momento de la convocatoria, lo voy a volver a compartir por acá por si acaso. Al final de ese enlace, ustedes van a encontrar un archivo PDF. Ese archivo PDF tiene un poquito más de detalle respecto a la descripción. Eso que les pues que estamos mostrando en las diapositivas viene de ahí. Y acá pues menciona cuáles son las actividades a incluir en la convocatoria. Entonces, para la parte que es, o la parte de la convocatoria que es para una única organización, sí, para una única institución, perdón, hay dos actividades que son muy importantes, que son la de movilización de datos sobre biodiversidad, que es lo que les contaba hace un momento, que esto es clave. Aquí un ejemplo de la actividad que se puede incluir ahí es cómo digitalizar y publicar datos de biodiversidad de colecciones biológicas, actividades de monitoreo, codificación de barras de ADN, literatura, ciencia ciudadana. Si bien es bastante amplio en lo que corresponde como a los tipos de datos que se puede publicar. Acá quiero resaltar algo y es que vean que el foco es la movilización, pero no el trabajo en campo. Y si ustedes ven ese documento que les comentaba al final de la propuesta, ahí hace la restricción o hace la salvedad de que no es un gasto elegible en el presupuesto incluir trabajo de campo, ¿sí? Entonces, piensen que esto es un proyecto más asociado a la publicación de datos de información, pero no que los fondos puedan estar destinados a trabajo de campo para capturar los datos que se van a publicar. Creo que eso es algo muy importante, que es muy valioso que ustedes lo revisen a detalle dentro de la propuesta y dentro de lo que se solicita en el proyecto. Y la Y segunda perdón, y parte, para agregarle algo ahí, es que también es importante, eso está en las especificaciones de la convocatoria, pero tengan en cuenta que esta parte de movilización se espera que al menos el 50% de las actividades que están dirigidas para los proyectos que se financian tienen que estar dirigidas a trabajos o actividades asociadas a la movilización de datos, al 50%. Entonces eso es un montón que está enfocado específicamente en este punto. sí, gracias, Leo. Eh, entonces, ya la segunda parte de apoyo a integración de datos e información sobre biodiversidad. Eh, digamos que está un poco enfocado en lo que les comentaba ahorita de la creación de capacidades, ¿no? Y de cómo poder promover el uso de esos datos, que no nos quedemos solamente en generar el dato, sino en qué podemos hacer para promover el uso de esos datos. Entonces pueden ser ofrecer talleres de análisis y uso de datos o documentar casos de uso que sean muy visibles y que ustedes consideren que son valiosos respecto a la información que ustedes están compartiendo. Y el último de las actividades que se espera incluir en la convocatoria, si ustedes ven arriba tiene el icono de varias organizaciones, es porque este es especial para cuando aplicamos a los proyectos que son multiinstitucionales. ¿Listo? Entonces, pues aquí se espera que se cree y se expanda la red de socios y de intercambio de datos y que se creen y fortalezcan capacidades entre esas organizaciones, ¿sí? Entonces aquí es importante como el tema de fortalecimiento en las colaboraciones de las redes, que se organicen talleres entre esas redes, organizaciones para movilizar datos y que pues se generen capacidades en movilización y gestión de datos desde las mismas organizaciones. Entonces estas son como, digamos, si ustedes aplican al multiinstitucional, se esperaría ver estas tres cosas. Si ustedes se aplican al institucional, se esperaría ver al menos la uno y la 2. ¿Listo? Eso como entre las actividades que vale la pena o que vale la pena, no, que deberían estar incluidas en la convocatoria al momento de aplicar. Si quieres, dale la siguiente, Leo. Aquí les iba a comentar, pronto para las personas que entraron posteriormente, al inicio les comentaba que tenemos un botón abajo de Q&A que se llama preguntas y respuestas. Agradecemos si las preguntas las podemos dejar en ese botoncito para que luego les podamos hacer seguimiento. Y si no las podemos responder en este momento porque no tenemos la seguridad sobre cómo responderla, los podemos contestar posteriormente, ¿listo? Entonces, para que de pronto podamos poner nuestras preguntas ahí. Y bueno, continuando con las fases de la convocatoria, ahorita, después de esta presentación de las notas conceptuales, lo que nos mostró Leo, que hay que cargar en la plataforma del Gran Portal, viene la presentación de las propuestas completas. Esto se espera que pase durante el tercer trimestre del 2025.
Y pues aquí serán llamadas las personas que hayan sido elegidas a partir de su concept note, de su nota conceptual, a pasar a esta siguiente fase. Entonces aquí ustedes en esta fase pues ya van a colocar una información mucho más detallada acerca del presupuesto y las actividades a desarrollar. Aquí yo quiero recalcar el tema de personal, que creo que había una pregunta similar en el chat. Entonces, aquí en ese presupuesto ustedes pueden detallar temas de personal, de viáticos que se necesiten para movilizar a la gente en el marco del proyecto, si van a realizar eventos como talleres, reuniones, workshops, seminarios, etcétera. Todo eso puede ir cubierto en el presupuesto e incluso puede ir cubierto temas de tecnologías de la información y equipos. Pero entonces miren que la convocatoria hace una salvedad. Y es que se puede aplicar hasta, o sea que no puede superar los 3.000 euros dentro del presupuesto que se solicite. Entonces, no sé, si soy de una organización, o sea, yo voy a aplicar al institucional, no al multiinstitucional, sino al institucional. Entonces aplico a 30.000 euros. De esos 30.000, solamente 3.000 pueden estar destinados a tecnologías de la información y equipos. Y puede ser equipos de laboratorio para análisis de ADN, digamos que todo este tipo de cosas, digamos que ahí no veo que haya una restricción en el tipo de equipos, pero sí en el monto total que se puede llegar a gastar dentro del presupuesto en ese rubro. ¿Listo? Una Eh, cosa ahí, Richie, perdón. dale, dale. Tener claro que, bueno, aquí está especificado el de 3.000 euros, que es solamente para los institucionales, pero en el caso de los multiinstitucionales son hasta 6.000 euros, a los proyectos multiinstitucionales que se presenten. Entonces, básicamente es del financiamiento completo, que son 30.000 para institucionales y 60.000 para multiinstitucionales. Este porcentaje de presupuesto para este tipo de actividades y equipos y cosas de tecnología, básicamente corresponde al 10%, al máximo el 10% del presupuesto asignado. Vale, gracias, Leo, gracias por esa especificación. Eh, otro tema importante de la segunda fase son las cartas de recomendación. Entonces, aquí ya, si ustedes presentaron un proyecto en el que van a tener socios, pues en esta fase, pues esperaría que ustedes pudieran cargar como las cartas de respaldo de los socios del proyecto en la plataforma del Gran Portal, ¿sí? Como en la que todos les dan el aval de su participación en el proyecto. Y otra cosa muy importante es la declaración del respaldo del CIP Colombia. Entonces, en la convocatoria especifica que para los países que cuentan con un nodo, como Colombia, tiene que haber una carta de respaldo firmada por Node Manager o por la cabeza de delegación. Esa carta de respaldo, pues básicamente la firmamos nosotros desde el CIP Colombia, pues dando aval y que respaldamos el proyecto que se está generando. Entonces, yo creo que es importante que los proyectos que pasen a esta segunda fase, pues contemplen ese tiempo y requieran estas cartas de respaldo con tiempo para que nosotros podamos revisar el proyecto, conocer a profundidad de qué se trata y poder, pues, darles la carta de respaldo aval. ¿Por qué es esto importante? Porque, pues, como les decía en un principio, pues, como tenemos un nodo, los datos que ustedes van a compartir a través de GIF, pues, van a pasar a través del sistema de información, ¿cierto? Entonces, pues nosotros tenemos un mecanismo también en el que nosotros revisamos cuáles son los datos que se van a publicar a través del CIP Colombia. Hacemos una revisión de calidad, que es un proceso de acompañamiento que muchos de ustedes quizás ya conocen. Y pues es un proceso que igual nosotros aplicaríamos dentro de esta convocatoria. O sea, todos los datos que compartimos a través del CIP Colombia, pues pasan por este proceso de revisión. No, aquí hacen una pregunta Tatiana Ramos, pero entonces quiero aclararla antes de que de pronto escale la confusión. Entonces, el 10% es el máximo, pero para tecnologías de la información, para equipos y tecnologías de la información, ¿listo? O sea, eso que decíamos en este ejemplo de los 3.000 euros. Para personal, viajes, talleres, pues es el resto del presupuesto, ¿listo? Estos 3.000 solamente aplican como un tope para tecnología de información y equipos. Sí, creo que porque lo que dice personal es Ujú. personal de TI, o sea, es un informático o una persona específica para temas de tecnología de información, pero para, digamos, el personal del proyecto, pues está dentro de los otros rubros, digo. Exacto, exacto. Sí, o sea, ya ustedes pueden descargar los 30.000, los 60.000 en lo que gasten ya como el personal completo de todo el proyecto o los talleres que vayan a hacer o los viajes, pero para lo de tecnologías de la información y lo que implique compra de equipos y demás, es solamente el 10% del presupuesto que sería 3.000 para institucional y 6.000 para el multiinstitucional. Y para aclararles de pronto
la confusión quizás que se genera con la slide. Y listo, bueno, dicho eso, pues esto pasa luego a un proceso de evaluación que ya Leo nos comentó nuevamente del full proposal y ahí les pueden hacer algunas recomendaciones adicionales. Y luego ahí arranca ya la ejecución del proyecto que como les decíamos, pues son esos 2 años y que ustedes vieron ahí como les mostraba Leo en el gran portal, pues uno escoge literalmente aquí aparece un mensaje de aviso que le dice a uno como la fecha de inicio es el 1 de febrero del 2026 y se termina 2 años después, ¿listo? Entonces, creo que eso sería como por este lado. Algo que les quería mencionar también en la fase de ejecución es que desde el proyecto, o sea, desde el BID, se busca realizar unos talleres de fortalecimiento de capacidades en movilización de datos hacia los que están, digamos, organizando el proyecto, ¿sí? Que se plantea hacer como en el segundo trimestre, segundo o tercer trimestre del 2026 para que tengan en cuenta eso. Y en la convocatoria especifica que este rubro, o sea, estos gastos de asistir a este taller y demás, son independientes. O sea, ustedes no los tienen que incluir en su presupuesto, sino que es algo que el BID, el programa ya contempla para que ustedes puedan realizar esta capacitación. Y gracias, Richa. Y solamente contar eso, como que el proyecto tiene que seleccionar en este caso una persona para que asista a ese taller de capacitación que todavía no está definido dónde se va a hacer ni cuándo exactamente, pero más o menos como decía Richie, pues eso va a suceder en el 2026 en segundo o tercer trimestre. Listo. La siguiente, Leo, creo que ya. Bueno, esto es un poco como para darles contexto, cómo se llevó a cabo la fase anterior del BID, que fue la segunda fase, digamos, de este programa de implementación. Este programa, hay que decirlo que se ha venido abriendo y ampliando más a nivel de Latinoamérica. En la primera fase del proyecto para la región del Caribe, básicamente eran las islas del Caribe. Cuba, Haití, etcétera. Pero digamos que a solicitud de varios de los nodos nacionales de Latinoamérica, pues se ha venido ampliando esta convocatoria para que más países participen. En la pasada convocatoria, pues había, digamos, se alcanzaron a cubrir algunos países de la región Caribe y en este caso, pues tuvimos un alcance nacional, institucional y de uso de datos de esos proyectos. Fueron seleccionados finalmente 18 proyectos de los países que están aquí mencionados. De Colombia vale decir que hubo una participación bastante grande dentro de estos 18 proyectos. Creo que fueron como 7 o 8 proyectos seleccionados desde Colombia. Y la cobertura taxonómica y temática fue muy variada también como para que sepan como que no hay como un sesgo por un grupo taxonómico o por una temática particular, sino que tiene que ver básicamente con varios de los objetivos que ya les hemos venido mencionando y que están también amarrados, digamos, a los objetivos del marco global de biodiversidad, en este caso que está recién renovado. Eh, entonces, en este caso, pues para esa convocatoria se incluyeron pues datos de fauna, flora marina, macroalgas, plantas de bosque seco tropical, hubo proyectos que movilizaron datos de artrópodos, datos de flora y fauna amenazadas. Hubo un proyecto interesante que se fue de Colombia de dípteros con relevancia forense, proyectos de plantas vasculares e invasoras, un proyecto de México muy interesante sobre interacciones entre planta-abeja, proyectos asociados a información sobre peces y datos sobre plantas epífitas. Entonces, esto como para que vean que, pues que la cobertura de la convocatoria y del programa es amplia a nivel taxonómico, temático y regional. Em, y para que entiendan un poco cuáles son esas experiencias previas, quería resaltar estas tres ya como para ir cerrando esta parte. Y es uno de los proyectos interesantes de experiencias previas desde Colombia fue, por ejemplo, el desarrollo del catálogo de peces de Colombia. Esto que está aquí arriba es el código que se le asigna a cada proyecto que es seleccionado. Em, Aquí quiero resaltar que dentro de ese proyecto, por ejemplo, se lograron hacer giras de especialistas por colecciones nacionales. Este proyecto buscaba básicamente desarrollar el primer catálogo nacional de especies de peces para Colombia con estándares internacionales aplicados para datos de biodiversidad y que fuera interoperable con otros sistemas de información. Fue un resultado bastante bonito, un proyecto bien grande desde Colombia.
donde se publicaron pues tres listas de especies nacionales. Bueno, se actualizó la lista de peces de agua dulce y se publicó las listas de peces marinos para el Pacífico y el Caribe. Otro proyecto fue este que permitió conectar decisiones y colecciones para proteger epífitas amenazadas en Colombia. Esto fue un proyecto liderado, perdón, el anterior lo lideró la Universidad Nacional de Colombia, pero había muchas instituciones aliadas. Y en este caso, este lo lideró el Jardín Botánico de Medellín, donde se generaron también listas de especies con evaluación de riesgo de extinción para linajes epífitos y claves para Colombia y dos listas de especies de insectos de visitantes florales. Se actualizaron, por ejemplo, especímenes depositados en el herbario del jardín, y se realizó un simposio virtual de epífitas con experiencias de conservación en América. Esto para que entiendan un poco que estas experiencias previas les sirven como para entender cómo este tipo de proyectos, cuáles son el tipo de resultados y objetivos que van consiguiendo y cómo se deben alinear los proyectos que ustedes presentan. Y este otro proyecto, fue el registro, la publicación de registros y listas de especies de artrópodos del Caribe colombiano. Allí se publicaron 6 listas de especies de grupos de artrópodos, arañas, escarabajos, libélulas, entre otros. Se realizaron también visitas a, a colecciones nacionales y creo que en Brasil y no recuerdo en qué otro, creo que otro país. Y se publicaron datos de especímenes de esas colecciones asociados también a las listas de especies publicadas. Entonces aquí como para que se den como una idea de cuáles son los objetivos y los tipos de proyectos que fueron seleccionados y hacia dónde encaminarían, digamos, un poco la idea de lo que se espera. Ya para dejar este espacio para recopilar las preguntas que hemos venido recibiendo ahí en la sección de Q&A, quiero resaltar como algunas preguntas frecuentes que yo he venido recibiendo y que posiblemente responde a algunas de las que ya tengo. Muchos han preguntado a través de mi enlace como soporte regional es si la institución puede presentar más de un proyecto. La respuesta es sí, una institución puede liderar un proyecto, por ejemplo, y ser partner en otra o presentar 2, 3 proyectos la misma institución. No hay, digamos, una restricción desde la convocatoria para este tema. ¿Se pueden cubrir gastos de campo con el proyecto? Eso también es algo súper común que nos preguntan todo el tiempo. Ya Ricardo lo había mencionado arriba. No se cubren gastos de campo, es decir, para ir y hacer colectas de especímenes, este rubro no se cubre. Se puede cubrir en el co-funding si ustedes definen que, por ejemplo, hay un partner, una parte del proyecto que va a realizar eso, pero que no hace parte de los rubros que va a recibir a través del BID. Eso es otra cosa, pero de los fondos directos que se reciben del programa BID, pues no están definidos cubrir gastos de campo para hacer, digamos, exploración en campo o colecta. ¿Debe mi institución cubrir una contraparte de gastos? Bueno, esto ya lo explicamos un poco que sí, hasta el 25%. ¿Tiene mi institución que recibir los rubros directamente? Esta parte también nos la preguntan bastante y esto es bien importante. Con las universidades nos ha sucedido que en la convocatoria pasada hubo como algunos inconvenientes en términos de, pues que para algunas universidades o algunas instituciones el tema de recibir esos fondos puede ser un poquito complejo. eh, cuando mejor ha funcionado el tema es cuando la institución que recibe esos rubros generalmente son fundaciones u ONGs, porque digamos que la recepción de euros y la movilización del dinero es mucho más sencilla. Entonces, mi consejo aquí sería que si de pronto dentro de el planteamiento del proyecto tiene una fundación aliada con el proyecto, pues que la institución que reciba esos fondos pueda ser directamente esa fundación y que sea como la que lidere y abandere el proyecto sin necesariamente ser la que tiene que ejecutar todas las actividades, ¿no? Em, ¿Cómo se maneja la participación de los socios del proyecto? Bueno, básicamente eso lo define cada uno de los proyectos, depende, digamos, cómo se quiera enlazar el proyecto con otras instituciones. Pero aquí digamos que la recomendación es que si ustedes van a utilizar, por ejemplo, se van a asociar con instituciones de otros países, es importante que esa institución también se comunique con el administrador del nodo de ese país, del GBIF, si es que tiene. Por ejemplo, en Brasil, si van a trabajar con una colección de Brasil, es importante que la colección de Brasil sepa que o se comunique con el nodo de Brasil o con Argentina o bueno, con digamos que nodos que estén establecidos en esos países.
Em, ¿Quién tiene la responsabilidad legal y directa del proyecto? La persona básicamente que sube la información en esta plataforma de las subvenciones, ¿no? Entonces es importante que esa persona idealmente sea un rol de una persona que pueda estar pendiente de las preguntas que estén llegando, las inquietudes que se estén generando alrededor de los entregables, las actividades que se van desarrollando. Por ejemplo, muchos de las interacciones se realizan directamente con esa persona, entonces idealmente que sea alguien que tenga, pues que si bien tenga una jerarquía, digamos, dentro de la institución, pues que sea relevante para el desarrollo del proyecto, pues que también pueda estar pendiente, digamos, de las actividades que se van desarrollando para poder responder con los entregables. Em, Creo que eso sería todo. Si de pronto ahorita no nos queda como espacio para responder a todas las preguntas que tienen, mañana en la tarde, a las 2 de la tarde, Colombia, va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Esto es una invitación que hizo el secretario de GIF. Esta sesión sí se va a llevar a cabo en inglés, pero yo voy a estar por ahí por si de pronto hay alguien que está un poquito embolatado o quiere como preguntar en español, yo voy a estar, digamos, apoyando también el espacio. Entonces, bueno, aquí hay un QR para los que quieran como utilizarlo y inscribirse. Se tienen que preregistrar, porfa, para este evento si quieren obtener también allí un espacio de preguntas y respuestas. Y pues aquí queda el correo del BIT, del equipo de coordinación del BIT, que también algunos han escrito. Este correo importante, por eso lo dejo aquí. Solo digamos que les van a responder en inglés. Si ustedes envían un correo en español ahí, nos lo van a rebotar a nosotros aquí en el soporte regional. Entonces, bueno, si quieren escribirme directamente a través del correo de soporte regional, me pueden escribir también para poder responder a sus preguntas. Y hay un foro de GIF permanente en Discord que ustedes al cual pueden acceder y también pueden allí, digamos, interactuar con la comunidad de GIF y hacer también otras preguntas al respecto. Em, y Gracias, Leo. Hemos recibido varias preguntas, algunas por el chat y otras aquí por el botón de preguntas y respuestas. Entonces vamos a empezar a abordar primero las que están en preguntas y respuestas y luego tratamos de abordar las que están quedando en el chat. ¿Listo? Entonces, Ángela Cuervo nos ha hecho varias muy interesantes preguntas. Una de ellas dice, hola, ¿saben si el dinero se transfiere todo el primer año o se divide en los 2 años del proyecto? Eso todavía no está definido, digamos, dentro de cómo se va a desenvolver, pero generalmente en las actividades pasadas sí hubo unos desembolsos dependiendo, digamos, de cómo lo define GIF, pero pues en este momento, digamos que no se ha definido cómo se va a realizar el desembolso de los rubros para esta fase de la convocatoria. Pero Vale, sí, gracias. generalmente se hizo en dos o en tres, dependiendo. Ujú. Sí, igual, normalmente para los proyectos en los que participa el CIP Colombia, que no son proyectos BID, por lo general siempre hay como unos informes de medio término o informes parciales sobre las entregas de ciertos productos que están comprometidos y sobre esas entregas pues se hacen unos desembolsos. Nunca he tenido un proyecto con GIF o no hemos tenido un proyecto con GIF en el que se haga un desembolso total de una vez al inicio del proyecto y no, pero pues lo que dice Leo, habría que ver cómo lo definen para este caso. Sí, pero sí, generalmente en el pasado me acabo de acordar eso, que si hubo un midterm donde se entregaba, digamos, la mitad que se hubiera presupuestado para ese momento para el proyecto y al final de la ejecución del proyecto se entregaba el resto del total de fondos. Gracias, Leo. La siguiente pregunta de Ángela es, ¿los Project Partners es exclusivo de la propuesta multiinstitucional? Em, digamos que la institución podría tener unos partners, pero no necesariamente para que la persona, por ejemplo, o sea, para que se muevan datos de otras instituciones, ¿sí? Si se van a mover datos de otras instituciones, sí tiene que aplicar como multiinstitucional. Una institución en este caso podría utilizar un partner de pronto para decir, no sé, una ONG me ayudó a capturar los datos o está haciendo como un trabajo, no sé, con cámaras trampa, pero o con colecta de especímenes, pero todo eso finalmente está llegando a mi institución o a mi colección y mi colección es la que recibe los fondos y la que va a presentar el proyecto, ¿sí? ¿Sí? O quizás un partner asociado también en este otro aspecto de la convocatoria, que es el uso de los datos, ¿no? Exacto. Entonces, ser un partner asociado, pero no necesariamente que ahí se vayan a movilizar los datos, según entiendo. Gracias, Leo.
Ujú. Listo. La otra pregunta de Ángela nos dice, no entiendo muy bien cómo entraría el dinero a la institución, pero quizás algunos casos, algunas universidades requieran un porcentaje de pagos administrativos e IVA. ¿Saben si eso es posible? Yo acá quiero mencionar algo que creo que se me olvidó mencionar, no recuerdo si Leo lo mencionó, y es el del tema del el co-funding de los proyectos, ¿sí? De lo que nosotros tenemos que entregar como contrapartida. Entonces, los proyectos dentro de la convocatoria especifican que se espera que al menos haya un 25% de contrapartida. Entonces, en estos casos, por ejemplo, esos gastos de los pagos administrativos o del personal administrativo de las universidades podrían considerarlo como esos gastos de contrapartida. Y la recomendación de GIF es que esa contrapartida sea superior al 25% del presupuesto solicitado, porque si es inferior al 25%, pueden considerar que el proyecto no es como económicamente viable. ¿Listo? Eso respondiendo a una parte de tu pregunta que me acordé ahora que la leí, pero no sé si Leo quiera agregar algo más. No, sí, básicamente eso. O sea, digamos que para gastos administrativos, lo ideal es que eso haga parte también del co-funding. Y por eso a veces también sé que en algunos casos para algunas organizaciones los gastos administrativos pueden ser muy altos. Y por eso digamos que le sugería que también hay otros mecanismos en los que el proyecto puede ser más estratégico y ver cómo de pronto va a recibir los fondos o de qué manera va a poder crear esa capacidad sin que necesariamente la institución tenga que realizar ese trámite, porque como les digo, a veces con algunas universidades, pues sí, debo decir que fue muy complejo el tema administrativo para algunos proyectos. Gracias, Leo. Giancarlos Carrillo nos pregunta si en los proyectos multiinstitucionales existe una cantidad mínima recomendada a instituciones que deban estar vinculadas. Tengo entendido que no, o sea, con que hayan mínimo dos ya aplica para ser multiinstitucional. Sí, No sí, hay ningún pero es tipo de una buena restricción. pregunta. Sí, pero es una buena pregunta. Yo creo que, digamos que GIF es una red y básicamente lo ideal, siempre, digamos, uno de los objetivos de GIF es poder expandir esa red de trabajo. Entonces, posiblemente entre más instituciones, pues no quiere decir que si tengo 80 me van a dar más puntaje que 20, pero seguramente si tengo un poco más, más de aliados, digamos que va a poder generarse una mayor robustez del proyecto que se presente en términos pues que también se está creando una capacidad importante a nivel multiinstitucional dentro del país. Sí, puede ser como más atractivo, según entiendo, Exacto. como para el proceso de selección. Ujú. Gracias, Giancarlos, también por la pregunta. Julián Chara nos pregunta, buenas tardes, si ya tengo las bases de datos en el SIP, ¿puedo aplicar para promoverlos, complementarlos y movilizarlos? Entonces, aquí, Julián, pues digamos que la movilización de los datos ya está, o sea, si ya están cargados en el SIP Colombia, en el modelo de publicación, pues los datos ya están movilizados. Entonces, podrías aplicar, digamos, para hacer una actualización de esos conjuntos de datos, incorporar más, si digamos la intención es incorporar más datos o actualizarlos, podría ser viable, teniendo en cuenta también los otros aspectos que pide la convocatoria, ¿no? Que también conozcamos como cuál es el uso y el impacto que pueden tener esos datos. O sea, esto no está dirigido solo a las organizaciones que hasta ahora van a publicar por primera vez a través del CIP Colombia. Si son organizaciones que ya publican a través del CIP Colombia, igual pueden aplicar, pero la idea es que sí se garantice que va a haber una movilización adicional de datos, no solamente sobre los que ya están compartidos a través del CIP. No sé Sí, si Leo quieras complementar. Sí, quería comentar que este proyecto, por ejemplo, el que les mostré, de estos dos, de hecho, el del catálogo de peces de Colombia y este de epífitas, por ejemplo, en este caso, la lista de especies de peces de agua dulce ya estaba publicada en el CIP desde 2017, creo. Em, y lo que se hizo a través de este proyecto fue crear capacidad para poder actualizar la lista, ¿no? Entonces, hacer esta gira de especialistas, hacer revisión en las colecciones y poder ampliar la cantidad de especies y actualizar, digamos, la lista de peces de agua dulce. Y en el caso de este otro proyecto, el Jardín Botánico de Medellín, como yo les puse acá, se hizo una actualización de los especímenes depositados en el herbario del Jardín Botánico de Medellín, que ya estaban publicados en CIP Colombia, pero gracias a este proyecto se ampliaron la cantidad de registros y se hizo una actualización. Gracias, Leo. Em, a ver, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? Creo que se me movieron y estoy otra vez en el inicio.
Aquí hay una pregunta de Carolina Henao que dice, ¿la participación de otras instituciones debe limitarse únicamente al suministro de datos de biodiversidad, bases de datos, o también puede involucrarse en el desarrollo de conocimiento orientado a optimizar los procesos de recolección de información con el fin de enriquecer dichas bases de datos? O sea, básicamente entiendo que es como si solamente movilización de datos o también generación de capacidades para la colecta de esos datos. Sí, Yo sí, pensaría que sí, pero no sé, Leo. son ambas, pero realmente, como yo les decía, el proyecto tiene que garantizar que al menos el 50% de los fondos que va a utilizar van a ser para mover datos. Entonces, pues si bien hay un porcentaje importante que puede definir el proyecto en términos de creación de capacidad, tiene que sí o sí mover una cantidad importante de datos en este caso. Eh, Mónica Carvajal nos pregunta algo, nos dice, ¿la movilización de datos se puede hacer en otras plataformas diferentes a SIP Colombia, especialmente en casos donde la propuesta incluye instituciones de varios países? Sí, en este caso sí, los tuvimos experiencia en la convocatoria pasada. Por ejemplo, uno de los proyectos que fue, por ejemplo, este de Dípteros, que me acuerdo de Colombia, la persona que lideraba este proyecto viajó hasta Bolivia, hizo una revisión de especímenes y publicó datos desde Bolivia de esa colección de dípteros con importancia forense. Entonces, sí, sí se puede, pero como les decía, si son países que ya tienen un nodo GIF, es importante que la organización que va a ser aliada de ese país, si hay un nodo, se comunique con el nodo y establezca pues que también los datos van a salir a través de ese nodo. Y si es un país que no tiene nodo, los datos salen a través de una herramienta de publicación regional que ahí digamos que yo los puedo apoyar desde Latinoamérica y el Caribe que está disponible también. Sí, gracias, Leonardo. Ahí resaltar que, claro, no necesariamente tiene que ser a través del SIP Colombia si se hace con otro, ¿no? Pero pues sí tienen que quedar los datos disponibles a través de GIF. Eso es como lo fundamental, que queden los datos en GIF, ¿cierto? Sí, sí, total. Listo, gracias Mónica por la pregunta. Si quieres, avanzamos con un par de preguntas y te damos la palabra, Kevin. Danos un segundito, que tenemos varias todavía en cola. Yo sé que ya nos pasamos unos minuticos, pero si quieren avanzamos otro ratico más con las preguntas que están acá. ¿Les parece? Y pues si Leonardo puede. Sí, 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 por supuesto. Listo, listo. Entonces acá nos preguntan, dice, hola, entre el 90% del dinero solicitado se puede hacer uso de este como pago de asistentes o colaboradores, monitores que trabajen haciendo la digitalización y procesamiento de los datos. Otra vez, Pues por digamos favor. que si es para la movilización de los datos y teniendo en cuenta lo que contó Leonardo, como que el 50% del presupuesto tiene que ir orientado a que esos datos se movilicen, pues pensaría que sí, si esa es la forma como piensas en el proyecto destinar los recursos para el objetivo que quieras lograr y está enfocado en movilización, pues ese 90% podría funcionar. Habría que ver dentro de las otras actividades que les dijimos que son mínimas dentro de los proyectos, si ese otro 10% te alcanza para cubrirlo. No sé, Leo, si quieras complementar algo de esa pregunta. Qué pena, Richie, me perdí un poquitico en la pregunta, ¿cómo decía? Claro, dice, hola, entre el 90% del dinero solicitado se puede hacer uso de este como pago de asistentes o colaboradores que trabajen haciendo la digitalización y procesamiento de los datos. Sí, pues digamos que el 90% es un rubro alto solamente para eso, pero ahí habría que ver, digamos, cómo eso responde a las actividades de movilización de datos, que es lo que dice Richie. Si ya el proyecto quiere definir que el mecanismo que encontró para poder movilizar esos datos es, digamos, tener disponible como un ejército de pasantes o unas personas que van a, digamos, estar ahí apoyando ese proceso. Pues habría que definirlo, pero sí el 50 max mínimo, el 50% debe estar de los fondos debe estar encaminado a la movilización de datos. Listo. Nos pregunta Mónica Henao que si es posible un proyecto con microorganismos y sí, no hay ninguna restricción respecto a grupos taxonómicos. ¿Listo? Y de hecho es muy interesante esa aproximación porque si se dan cuenta, y esto lo dice también dentro de los lineamientos, pues uno de los objetivos de esta convocatoria también es llenar vacíos de información.
y como sabemos también hay algunos grupos biológicos que en GIF no están tan bien representados y los microorganismos entran ahí súper bien, entonces totalmente viable. Nos preguntan también, nos preguntan en la Cuervo si sabemos cuántos proyectos se financian al año. Me imagino Eh, que como el total de proyectos que se financiarán con la convocatoria, pero creo que eso no sé. Pues no, pues al año no, porque esto es multianual. Como les digo, la implementación duraría 2 años. La anterior convocatoria salió en 2020 y hasta ahorita fue que pudimos pedalear esta nueva convocatoria porque pues eso toma un proceso largo. Pero generalmente los proyectos se implementan a lo largo de 2 años. Como les mostraba en la anterior convocatoria, se seleccionaron 18 proyectos de Latinoamérica y el Caribe. Pues habrá que ver en este caso los rubros que haya disponibles y la cantidad de proyectos seleccionados, pues como qué cantidad nos irá a dar en total. Listo. Bueno, no sé, Kevin, creo que te podemos dar la palabra. Aquí encontré una pregunta tuya sobre si se pueden incluir gastos administrativos. Creo que Sí, ya tienes el audio activado. Dale. sí, vale. Es que digamos, ustedes ya respondieron parte de eso, pero no me quedó totalmente claro. Es decir, yo podría incluir los gastos administrativos como parte de la contrapartida y eso es lo que me quedó claro. Pero digamos que como parte de contrapartida también puedo tener talento humano o infraestructura tecnológica o lo que sea que vaya a poner para el proyecto, que podría cubrir ese 25% sin que necesariamente sean gastos administrativos. En ese caso, cubriendo el 25%, aún así, ¿los puedo o no los puedo incluir? ¿Es o no es estratégico? Es que sí es, creo que importante como entender si es recomendable o no, digamos, dejar ese rubro ahí. Sí, yo creo que esa pregunta es una muy buena pregunta, Kevin, y también nos la han hecho y yo tenía pendiente poderla charlar un poco más en detalle porque justamente digamos que hay bastante inquietud frente a cómo utilizar cómo poder aproximar esos gastos administrativos que en algunos casos, como ustedes mencionaban, es un gasto alto por parte de las instituciones. Yo les pediría que de pronto, Richie, vamos a dejar abierto este Q&A o cómo vamos a hacer para poder responder las preguntas que queden de pronto, porque Sí, esta nosotros, siento que necesito ayuda de más arriba. sí, no, está bien. Yo creo que está bien y pues pensando también en el Q&A que hay mañana con Jeff para elevar estas preguntas que de pronto no tenemos una respuesta en este momento, pero lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a quedarnos guardados nos va a quedar una copia de las preguntas que ustedes hicieron y las podemos responder posteriormente al correo que nos con el que se registraron. ¿Listo? Ujú. Entonces, por eso les pedíamos que nos ayudaran documentando las preguntas en el preguntas y respuestas del Zoom. Igual Sí, que como tenemos esa pregunta ahí en el tintero, que yo de hecho hoy se la elevé porque ya me la habían hecho respecto a los rubros de gastos administrativos, mañana a las 2 de la tarde en ese evento, yo creo que o sea, una parte se va a responder esa pregunta porque pues ya va a ser, digamos, desde la parte del secretariado de GIF que son los que finalmente manejan el billete. listo. Y perdón que tengo otra cosa. Cuando hablaron del tema de movilización de datos, entiendo que no solo son datos inéditos. Y si te entendí bien, Ricardo, es como yo tengo datos publicados a través del CIP Colombia, pero por ejemplo, hago un proceso de georreferenciación o un proceso de digitalización porque estoy tomando una foto. Eso es válido como movilización. Y la última pregunta que tengo es si yo me presento como una institución, pero dentro del marco de lo que quiero hacer, voy a visitar otras instituciones para movilizar algún tipo de datos que me interesa. em, Sin necesariamente hacerlo multiinstitucional. Simplemente quiero visitar otra colección, eso también lo puedo cubrir ahí con los rubros de la convocatoria o cómo sería eso. ¿Richie quiere contestar o contesto yo? Dale, Leo, dale. No, creo que voy a empezar por la última y es que sí, si presentas un proyecto institucional y simplemente quieres ir a hacer visita a colecciones para hacer corroboración de especímenes, pues se puede hacer sin necesariamente aplicar como un proyecto multiinstitucional, ¿entiendes? Se puede poner como un partner dentro del proyecto institucional
pero pues sabiendo que no se van a mover datos de esa institución o de esa colección que se fue a visitar. Sí, no sé si te queda claro ahí. Y ok. Sí, sí, Leo, queda claro, pero entonces digamos que yo mejoré esos datos. Fui a hacer la gira y me di cuenta que podía mejorar, porque al ver la publicación de los datos que estaban en sí, no sé, había información de usos, voy a hablar de cualquier cosa, en esa colección que visité. Y quiero decirle a la colección, chévere, los quiero incluir dentro del proyecto. Idealmente, digamos, con la convocatoria anterior entendimos que no vale la pena publicar o republicar datos o hacer un set nuevo, sino llamar esos datos. Ahí estaría mejorando los datos de esa colección específicamente, pero podría, digamos, dentro de los datos que yo digo movilicé, decir, incluí estos otros que son parte de la otra institución. Claro, pero yo creo que si tú ya lo defines desde el principio, que vas a visitar otras colecciones y vas a hacer esa limpieza, entonces de entrada tú ya aplicas para un proyecto multiinstitucional. ¿Sí me entiendes? Porque igual vas a contemplar visitar otras instituciones, entonces ya se contempla como un proyecto multiinstitucional. Si es algo que está dentro de tu casa, en instituto, pues ya es institucional solamente. Sí, sí, no, entiendo, entiendo. Ujú. Simplemente me queda como la inquietud por algo que podría pasar. Está bien, gracias, Leo. Y la otra pregunta que tú decías que si los datos, por ejemplo, se enriquecen como con fotografías o no sé, se amplía, digamos, la información que hay de algunos datos que ya están publicados, sí se puede presentar dentro de la convocatoria. Eso hace parte, digamos, de, hay los lineamientos también, creo que en algún lado em, lo menciona. Pero digamos que mi recomendación es que eso se puede poner dentro de la propuesta, pero recuerden que también hay un componente importante para la convocatoria que es llenar vacíos de información. Y eso también incluye, pues, digamos, ampliar también cobertura geográfica, pero temas de georreferenciación, por ejemplo, de mejorar georreferenciación, hay datos que sabemos que, por ejemplo, tienen, no sé, información de la localidad, pero no está la ubicación. Entonces, si tú vas a hacer un proceso de georreferenciación retrospectiva y le vas a agregar coordenadas a algo que no tenga, pues de alguna forma estás ampliando vacíos de información que hay en este momento. Entonces, sí se puede. Ah, súper, sí, lo que pasa, Leo, es que, digamos, para mí es evidente cumplir con un vacío de información geográfico, pero digamos a nivel de datos, pon tú, no sé, voy a hablar de cualquier grupo, las colecciones herpetológicas generalmente no suben información asociada a la morfometría o la parte ecológica de la recolecta, como que solo suben taxonomía y geografía. Entonces yo pienso que parte de enriquecer también esos datos es decir, ok, aquí hay información ecológica que es útil y podría entrar dentro de eso y no estoy ampliando la cobertura geográfica ni la cobertura taxonómica, pero sí estoy llenando un vacío que es como el tema ecológico que también, digamos, es una dimensión válida ahí. Entonces creo que estaba más orientado hacia allá, pero gracias. Con eso ya Sí, me quedó dale, claro. súper. Igual ahí importante tener en cuenta los criterios de evaluación que están ahí en la convocatoria, que es esto de relevancia, impacto, sostenibilidad, costo efectividad en el PDF que está ahí en la convocatoria. Creo que hay que leer muy bien eso para saber cómo plantearlo dentro de la propuesta, amarrado como a esos objetivos que tú mencionas. Súper, muchas gracias. Ujú. Listo, gracias, Kevin. Tenemos otro par de preguntas y yo creo que vamos cerrando y las demás las tratamos de responder en diferido a sus correos. Hay una pregunta que nos dice si los ejercicios como BioBlitz son financiables. Según vi en los requerimientos de la convocatoria, también incluyen como uno de los ejemplos ciencia participativa, por lo que creería que sí, pero no sé si Leonardo lo quieras complementar. Sí se cubren, digamos, ese tipo de proyectos, pero importante pues resaltar aquí que, digamos, pues un BioBlitz, lo que implica en términos de organización y demás. Tuvimos un proyecto pasado, por ejemplo, que fue este proyecto de México, que era interacción de plantas y abejas, donde ellos ya tenían unos datos disponibles en iNaturalist de insectos y básicamente lo que se hizo fue una asociación de cuáles eran las plantas que estaban ya almacenadas en colecciones que interactuaban con esos especímenes que ya estaban disponibles a través de iNaturalist. Entonces, sí se podría presentar una propuesta amarrada, digamos, a temas de ciencia participativa también. Gracias, Leo. Ángela también tiene una duda acerca del tema del IVA, aparte de lo del co-funding o de la contrapartida, pero pues hace parte también de esa pregunta que nos hace Kevin, que Leo va a elevar allí para tener una respuesta más clara al respecto. También estaba mirando
En la convocatoria lo que decía de gastos no elegibles y no es del todo claro si esos gastos son o no son elegibles. Pareciera que no, pero yo creo que sí es mejor aclararlo directamente con GIF. Sí, de acuerdo. Luisa Fernanda nos pregunta que no le quedó muy claro lo del 10% del rubro si hace de servicios profesionales para el personal de TI. Entonces recuerda que no es ese, digamos que hay un límite para el tema de tecnologías de información y equipos, que es del 10%. Entonces no puedes usar más del 10% del presupuesto que solicitas en temas de, digamos, de compra de equipo de laboratorio o de computadores, ya sean laptops o de escritorio. Ese tipo de cosas solamente puede cubrir hasta un 10% de la convocatoria. Lo del personal es independiente, ¿sí? No importa, pues si es creo que no hay ningún inconveniente en que sea personal, si es, digamos, algo de tecnologías de información que va a facilitar la movilización de datos o el uso de los datos, pero es sobre todo en el tema de equipos. Ahí ya te recomiendo que revises lo que dice de gastos elegibles y no elegibles dentro de la convocatoria, en la página que les compartimos. En el PDF que está al final hay un poco más de detalle respecto a ese tipo de gastos para que lo tengan presente todos. Hay una pregunta. Bueno, Mónica Carvajal nos pregunta si tenemos una lista de los nodos para Latinoamérica y el Caribe disponible. Sí, estoy tratando de entrar a la página de GIF, pero está un poco lenta, pero ya en un momento te compartimos la lista de nodos de Latinoamérica y el Caribe. Igual en la presentación quedaron los países que hacen parte como del programa BIP. Em, Andrés Felipe Jaramillo nos pregunta, hola, ¿también financian proyectos para subir secuencias de ADN para barcoding? Eh, no sé, Leo, si quieras agregar algo acá. Uy, qué pena, Richie. Estaba aquí enviando justamente el enlace de la red de nodos. Vale, gracias, Leo. No, entonces Pero está asociado a Barcoin, ¿sí? Perdón. y nos preguntan si se financian proyectos para subir secuencias de ADN para barcoding. Sí, sí, ese tipo de proyectos, digamos que en la convocatoria pasada no tuvimos pues un ejemplo como de un proyecto seleccionado, pero esos datos actualmente han venido ganando pues mucho terreno. Hace poco, digamos que se comenzó a lanzar una iniciativa desde Francia para poder generar un paquete específico para ese tipo de datos y publicarlos a través de GIF. Entonces, pues creo que también son como de mucho interés y totalmente caben dentro de la convocatoria. Listo, nos están pidiendo que les compartamos el enlace de la sesión y tenemos una mano levantada y yo creo que con eso daríamos por cerrado este espacio. Entonces, si quieres, es de la red de monitoreo comunitario. Creo que ya puedes Hola, hablar. hola, buenas tardes para todos y todas. No, es una pregunta, es que no me quedó claro, o sea, no se puede hacer o no cubre gastos de viajes. En este caso, lo que nosotros y nosotras queremos es conformar la red y para eso pues todos estamos ubicados en diferentes partes del territorio y pues sería bueno tener un encuentro presencial de todas las personas que pertenecemos a la red. Eso lo cubre, digamos, la reunión de las diferentes participantes de la red de territorio, ¿lo cubre o no lo cubre? Sí, sí cubre ese tipo de movilizaciones. Lo que no se cubren es, por ejemplo, vamos a levantar datos en tal zona y tengo que comprar el equipamiento para, no sé, las redes de niebla, si voy a muestrear aves y tengo que ir a campo y quedarme tantos días. Eso es el tipo de rubros que sí no se cubren. Pero si es, por ejemplo, en este caso, el establecimiento de una red que implica una reunión donde varias personas tienen que estar en un mismo espacio y dialogar acerca de cómo conformar una red que va finalmente a desencadenar en publicación de datos a través de GIF, pues sí, sí, sí aplica. Gracias. Vale, con gusto. Listo. Las demás preguntas pues están más asociadas a que les compartamos el link. Estoy tratando de entrar, pero no sé si es algo de mi equipo, pero todo lo de GIF en este momento no me quiere abrir. No sé si tú lo ¿Cuál tienes a la link? mano. ¿Cuál link? El link de la sesión de mañana. Ah, es que yo dejé el QR acá. Espere, lo dejo igual aquí abierto.
Ah, pero listo. Gracias, es que Leo. Sí, está sí súper está completo. sí está un poco perdido, debo decir, eh, pero ya lo comparto. Heidi nos hace una pregunta, dice, buenas tardes, en la nota conceptual de esta fase se debe proyectar el número de especies a movilizar. Entonces, quizás no el número de especies, de pronto el número de registros que potencialmente podrían movilizar, sí, yo creo que sería ideal que GIF pudiera tener eso dentro de la evaluación, como que si ustedes consideran, no sé, el proyecto podría llegar a movilizar potencialmente, no sé, 1.000 registros biológicos, pues sería ideal, por ejemplo, poder dar ese tipo de información, no, no sé, Leo, si quieres complementar con algo. No, creo que con lo que Richie dice está perfecto. Listo. Creo que cubrimos todas las preguntas que estaban aquí. Lo que está pendiente es lo de los gastos administrativos. Son las Ujú. preguntas que están pendientes y pues nada, quedamos como con ese compromiso de averiguar y hacerles llegar esa información. Si no, pues nos pueden escribir al correo del CIP Colombia, a cip@humboldt o a los correos que también nos comparte aquí Leonardo del soporte regional y pues desde ahí les contestamos estas preguntas. Listo. Nada, mil gracias a todos. Ah, bueno, Kevin, creo que tenía ahí una última pregunta antes de Sí, irnos. sí, porfa, perdón que es algo que se me acabó de pasar porque, digamos, tú puedes decir en la nota conceptual, yo creo que puedo movilizar 2000 registros. Digamos, por lo que estamos cortos de tiempo, tú das un estimado, pero tu propuesta pasa. Y una vez pasa, ya te vas a la propuesta formal y dices, no, no son 2000, son 1500. Ujú. ¿Eso tiene una implicación, tiene un cambio significativo? Es decir, como que en la nota conceptual yo me estoy comprometiendo con lo que es, pensando que puede ser un estimado. Yo creo que en ese caso sería lo recomendable, sí sería poner como un estimado dentro de la nota conceptual, o sea, no dar un número como se van a movilizar tantos, sino se van a movilizar aproximadamente tantos, sería mi Ok, recomendación, porque si no, seguramente los evaluadores, pues yo como evaluador, yo penalizaría que alguien me diga, voy a movilizar 2000 y después me dice, no, te voy a movilizar, realmente son 1500. Pero si tú en sí, la sí. propuesta me dices alrededor de tantos, entonces, ya para el full proposal, si tú me dices, no, ya me di cuenta que realmente voy a poder mover 1800, yo digo, bueno, pues se redujo no tanto. Pero si ya el full proposal me dices, realmente voy a movilizar 500, ya mal descabezado en el full proposal. No, no, por supuesto. Simplemente se me pasó por la cabeza porque dije, pucha, puede pasar que hagas una mala estimación. O que Claro. digas, por ejemplo, voy a movilizar tantos registros que son 200 especies. Y cuando miras realmente no eran 200, eran 100. No, Eh, y eso pasó en algunos proyectos, pues digamos que no eran como, no cambiaban tanto las cifras, pero a los proyectos les tocó ver cómo resolvían los registros con los que ya se habían comprometido. Entonces sí es importante tenerlo ahí en la cabeza en términos de cifras. Listo, chicos. Muchas gracias. Vale, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Leonardo también por acompañarnos en este espacio. Pues nos alegra, pues, lastimosamente nos pasamos un poco más del tiempo que teníamos estimado, pero pues me alegra que se hayan respondido las preguntas que estaban aquí en el espacio. Entonces, pues creo que eso es positivo. Igual si tienen alguna duda, pues nada, en los canales que nos comentan o pues se pueden inscribir en el Q&A de mañana para quizás elevar esas otras preguntas que no pudimos abordar aquí. Sí, mil gracias a todos y saludos. Vale, vale. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.